Hola a todos. En el vídeo anterior estuvimos viendo los procedimientos de llamada buque-buque, tanto para maniobras como para rutina. Ahora vamos a hablar de los equipos transceptores de onda media con llamada selectiva digital y sin llamada selectiva digital. En onda media el equipo se complica, pero los procedimientos radioeléctricos son muy similares a los vistos en VHF. En esta sección intentaremos explicarte el uso de los transceptores de onda media de una manera sencilla, aunque la última palabra la tendrá el manual de instrucciones de tu equipo. El transceptor de onda media no es únicamente lo que aparece en la diapositiva. Lo que aparece en la diapositiva es el panel de control. El equipo completo a instalar es así. Tiene la unidad de control, que es lo que hemos visto ahí en la foto anterior, luego el transceptor está unido al acoplador de antena y el acoplador de antena a su antena. Además, la unidad de control está unida a un altavoz exterior, a una salida para auriculares y también podemos tenerlo unido a una llave radiotelegrafica, en el caso de que haya oficial radioelectrónico a bordo. También se integra con la opción GMDSS, que es el controlador receptor de llamada selectiva digital y su impresora, y también se le puede integrar con el radiotelex y la impresora del radiotelex. Fijaros que todo esto va alimentado a 24 voltios porque al ser GMDSS para las zonas A2, A3 y A4, en caso de que en la zona A3 llevemos onda corta, pues se considera vital para la seguridad del barco. Al transceptor también se le puede unir otra segunda unidad de control y está alimentado por baterías de 24 voltios, que por ser un barco mercante, y también puede tener una fuente de alimentación que pase de 230 a 215 voltios a 24 voltios para alimentar con la corriente general del buque lo que es el transceptor de onda media. También, si queremos utilizar el transceptor como un equipo de dúplex, nos hace falta otra antena receptora y que vaya unida a una unidad de conmutación para poder trabajar en dúplex con el transceptor de onda media. Eso significa que cuando nosotros transmitamos podremos recibir con una unidad de rechazo a través del receptor del transceptor simultáneamente la transmisión. Para eso nos hace falta, aparte de la unidad de rechazo, que las antenas se encuentren bastante separadas. Eso es muy normal en barcos grandes como petroleros o grandes contenedores, portacontenedores que tengan la antena receptora en proa. En barcos pequeños lo que vamos a hacer es utilizar el transceptor en simplex. Recordad en el vídeo cuando vimos simplex, duplex y semiduplex. Bien. La fuente de alimentación se encarga de alimentar el transceptor completo con una tensión de entrada de 115 voltios corriente alterna a 60 Hz o de 220 voltios corriente alterna a 50 Hz y convertirla a 24 o 12 voltios, que es con lo que funciona el transceptor. Normalmente el consumo de un transceptor de onda media es de 10 a 20 amperios. El acoplador de antenas se encarga de adaptar las impedancias de la antena a las distintas frecuencias para que sean iguales a la impedancia de salida del transceptor, con el fin de conseguir la mayor transferencia de energía al evitar las ondas reflejadas. Es lo que se llama las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias tienen la mala costumbre de, si son muy grandes, cargarse los transistores finales del transceptor y dejarlo inutilizado. Y si no se lo cargan, al devolver energía, pues estamos evitando la transferencia a la antena de la mayor potencia posible, con lo cual nuestro alcance se reduce. La unidad de control es aquella parte del equipo desde la que operamos el transceptor y permite la configuración del mismo. En este caso, pues puede haber más de una y conectamos el sistema GMDSS, la llamada selectiva digital y el radioteletipo a esa unidad de control. Los periféricos, como decíamos, puede ser un altavoz exterior, un micrófono, un manipulador de Morse, una señal de alarma, que sería esta que tenemos aquí, una central de alarma, perdón, y una emisora
un terminal de radioteletipo con impresora. El terminal de llamada selectiva digital de onda media con impresora propia para dejar constancia de las alertas recibidas y transmitidas, así como la unidad de rechazo duplexor para poder hacer duplex con una segunda antena. Fijémonos en el panel frontal de un transceptor Sailor RT2100 y estudiemos los controles principales de uno en uno. Lo primero que tenemos es el pulsador de encendido o apagado. Lo único que hace falta es girarlo a la derecha y además contiene también el volumen. Si lo giramos en sentido horario, lo estamos conectando. Para aumentar el nivel de señal de recepción tenemos el mando de ganancia de radiofrecuencia, que es este que tenemos aquí. Y en sentido antihorario se atenúa, en sentido horario incrementamos la ganancia. Bien. Para introducir la frecuencia de recepción se pulsará en este orden el pulsador primero se pulsará el pulsador RX y después la frecuencia que queremos introducir. Fijaros que tenemos que meter los kilociclos y las décimas de kilociclo, utilizando el botón de punto y finalmente pulsar el botón Enter. Igualmente, para cambiar la frecuencia de transmisión, pulsaremos el botón transmitir, pulsaremos la frecuencia con los pulsadores numéricos, el teclado numérico, la frecuencia que queremos transmitir, 2182 o 2177.0 y después Enter. Si vamos a trabajar en simplex, podemos hacer que la frecuencia de transmisión sea la misma que la de recepción. En ese caso pulsaremos TX y RX, o RX y TX, me da igual, los dos, y la frecuencia que queremos, la que queremos transmitir y recibir. Por ejemplo, 2182.0 y luego el Enter. Cuando estamos en onda corta podemos trabajar con los canales ITU. Los canales ITU o UIT son los que vienen en el reglamento de radiocomunicaciones o en el manual del servicio móvil marítimo vía satélite, en el cual en las bandas de 2, 4, 6, 8, 12, 16 y 22 MHz se han numerado las frecuencias en forma de canal duplex, canales de transmisión y de recepción con las costeras, y lo único que hace falta es poner CH, que sería el channel, el número del canal, por ejemplo 0412 o 0823 o 1612 y pulsar Enter. Ya repito que tanto en el reglamento de radiocomunicaciones como en el manual para el servicio móvil marítimo vía satélite que hay en los barcos aparecen las tablas con esa numeración. En el caso de tener problemas de recepción y queremos utilizar la sintonía fina, lo que vamos a hacer es utilizar estos pulsadores que tenemos. Pulsaremos sintonía y frecuencia para abajo o frecuencia para arriba, de tal manera que podamos escuchar mejor a la estación que estamos hablando con ella, porque puede ser que tengamos nosotros o ellos un desajuste en la transmisión o nosotros un desajuste de calibración en la recepción. Siempre tenemos que tener en cuenta la configuración del equipo, como es el modo de emisión, el control automático de ganancia y la potencia. El modo de emisión lo vamos a configurar aquí y nos va a decir si estamos en USB o en H3E y la potencia, el control automático de ganancia y la potencia la vamos a tener configurada en esta serie de menú de LEDs. Podremos ver las intensidades de la señal con las que recibimos o emitimos en el búmetro. En este caso es digital y nos dice si estamos transmitiendo o si estamos recibiendo y con qué señal estamos transmitiendo o recibiendo. Entre 0 y 3, por ejemplo, o entre 0 y 9. Otros equipos, el funcionamiento es diferente. Por ejemplo, al encender el equipo únicamente se activa el receptor, mientras que el transmisor está preparado en stand-by
pero no activado, lo cual reduce el consumo de energía del conjunto del equipo. Daros cuenta que si estamos trabajando con baterías, no es lo mismo tener el transmisor encendido que en stand-by. Fijaros, en estos equipos la alimentación del receptor se utiliza el supply on-off y el receptor estaría encendido, pero el transmisor estaría apagado. Para encenderlo hay que pulsar el on. Lo mismo nos pasa aquí, son equipos Scanti, donde el receptor del transceptor lo encendemos con el pulsador de supply y el transmisor está apagado. Para encenderlo hay que pulsarlo. De esta manera consumimos menos batería. Los modos de emisión pueden seleccionarse de manera distinta y pueden venir serigrafiados de forma distinta, según el modelo y el fabricante. Fíjese que en 2182 está resaltado en rojo o en amarillo, de tal manera que al pulsar 2182 en rojo o en amarillo, automáticamente cambia el modo de emisión a AM. En el Scanti TRP 8500 y en el 9500 no aparece aquí AM, pero automáticamente se pone en ese modo de emisión. AM es lo mismo que decir H3E, fonía analógica con banda lateral única, portadora completa, en modulación en amplitud. En 2182 antes era obligatorio transmitir en H3E los socorros, pero desde hace unos años los fabricantes ya no tienen el modo de emisión AM, sino que se transmite en J3E, que es lo mismo que decir SSB, Single Sideband, banda lateral única, y esa banda lateral única puede ser USB o LSB. En este caso es un equipo, el Scanti TRP 8000, que está autorizado tanto para el servicio móvil marítimo como para el servicio de aficionados. El servicio de aficionados transmite en LSB desde 1 a 9 MHz y en USB desde 10 a 30 MHz. Por eso tienen los dos, pero en el Scanti TRP 9000, que no está homologado para el servicio de aficionados, nada más que pone SSB, Single Sideband, que corresponde por reglamento de radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo siempre a la USB. Entonces, tanto SSB como USB o J3E significa lo mismo, banda lateral única superior, Upper Sideband, que es una banda lateral, y la LSB es la otra banda lateral, Lower Sideband. Pero ya repito que en el reglamento de radiocomunicaciones obliga a todos los barcos a trabajar en USB, nunca en LSB. También tenemos el modo Telex, el modo R3E, que es fonía analógica portadora reducida o de nivel variable, y luego en el caso de que haya radiotelegrafistas se puede utilizar la telegrafía A1A o la telegrafía A2A, que es la Modulated Continuous Wave, o la A1A, que es la Continuous Wave, o sea, interrupción de portadora o interrupción de portadora modulada. En el caso de 500 kilociclos, antes para pedir socorro se utilizaba la MCW y para casos que no fueran de socorro, la CW, la interrupción de portadora para los no socorros y para los socorros la interrupción de portadora modulada. Los modos de emisión para el resto de comunicaciones se harán en J3E, USB o SSB para radiotelefonía cuando no sea socorro, Telex, Telex o J2B, Telex, Telex, J2B, a veces también pone F1B en algunos equipos, tanto para DSC como para radiotelex, ¿vale? Repito que es lo mismo, J2B, F1B, Telex y Telex. En el caso de la mar está prohibido la LSB, R3E por lo general no se usa y Charlie Whiskey o A1A o Mike Charlie Whiskey A2A solo se usa si hay oficial radiotelegrafista o radioelectrónico a bordo y está autorizado el barco, claro. En casos de socorro, una vez emitida la señal de socorro en 2187.5 o la alerta de socorro en 2187.5, se deberá activar la señal de alarma radiotelefónica en 2182 durante al menos 30 segundos.
Para ello se pulsará simultáneamente los botones marcados Press both to send alarm y después del tiempo indicado de 30 segundos se desactivará el stop alarm. Es decir, para transmitir la señal radiotelefónica de alarma, que es vivo, 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 hay que pulsar estos dos botones a la vez para transmitir la alarma. En este caso serían estos dos botones rojos a la vez. Y al pasar 30 segundos pulsar Stop Alarm, en este caso en el medio, en este caso aquí. Si queremos hacer todas las semanas el test de que funciona la señal de alarma radiotelefónica, usaremos en este caso Press both to test alarm, que sería este y el de Stop, y en este caso solo pulsaríamos el test alarm y luego el stop alarm. Bien, este generador de alarma radiotelefónica no lo llevan todos los equipos. Últimamente no los están instalando y es una pena, porque el hecho de escuchar el vivo, 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 o lo que lo mismo, la señal radiotelefónica de alarma, daba seriedad a la llamada de socorro y nos indicaba que no era una falsa alarma. En este caso, en el Sailor RE 2100, lo que tenemos es el generador manual de alarma, que serían estos dos, pulsados a la vez para pedir socorro. Este para pedir socorro, este para hacer la alarma y este para pararlo. Hay otros controles importantes en el receptor del transceptor de onda media, como son la sensibilidad o la capacidad de poder escuchar señales débiles sobre el ruido del propio receptor o canal radioeléctrico. Aquí tenemos para disminuir la sensibilidad o para aumentar la sensibilidad. Y tenemos un botón de control de automático de ganancia, que podemos encenderlo o apagarlo. Lo normal es llevarlo encendido, si no queremos complicarnos. Pero si queremos trabajar nosotros manualmente con la sensibilidad, lo apagaríamos y bajaríamos o subiríamos la sensibilidad. La activación del amplificador de radiofrecuencia o High Sense, sería esto, alta sensibilidad al amplificador de radiofrecuencia, así como su desactivación, que sería apagarlo, y a veces atenuarlo con otro control que se llama atenuador de antena. El squelch o silenciador del nivel de ruido lo hemos visto en el VHF y puede ser manual o automático. Realmente el squelch en onda media y en onda corta no se usa para nada. Finalmente tenemos el incremento de la sintonía del receptor, como puede ser sintonizar hacia arriba en frecuencia, hacia abajo en frecuencia y la velocidad. Si queremos variar las centésimas de kilociclo, los kilociclos o las decenas de kilociclos. Incluso a veces el mismo kilociclo. Depende del aparato que tengamos. Eso se varía con los pulsadores rate arriba, rate abajo. Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de desactivar el altavoz y tenemos también el amplificador de radiofrecuencia, el atenuador de radiofrecuencia y el squelch. Tenemos la posibilidad de tener encendido o apagado el control automático de ganancia y hacer que ese control automático de ganancia sea rápido o lento. Si quitamos el control automático de ganancia, tenemos que estar trabajando con la sensibilidad, bajar sensibilidad o subir sensibilidad, y también con bajar volumen o subir volumen. El control automático de ganancia se encargará de seleccionar el nivel de señal de salida de cada amplificador de radiofrecuencia que se encuentra dentro del receptor, con el fin de que el audio conseguido por el altavoz o por el microteléfono sea siempre el mismo, independientemente de la señal de la fuente que emita y que estemos nosotros recibiendo. Es decir, si llega una señal fuerte, el control automático de ganancia automáticamente la va a reducir para que el volumen que estemos recibiendo nosotros se mantenga constante, aunque luego venga una señal más débil y tenga que incrementar la sensibilidad automáticamente, de tal manera que no atrone
el altavoz con los mensajes que estamos escuchando o los ruidos. Otros controles típicos del transmisor y transceptor son, aparte del selector de frecuencia de transmisión, el selector de potencia de salida. Entonces tenemos la capacidad de sintonizar el acoplador de antena, poner baja potencia, media potencia o alta potencia. Y cuando hablemos, ver con qué nivel de potencia o qué nivel de corriente estamos transmitiendo a través de la antena. Se activará dicho control antes de que sea transmitido por primera vez en una frecuencia. ¿Qué control? El de sintonía. ¿Vale? El selector de sintonía o de sintonización con el fin de poner en sintonía el acoplador de antena con la frecuencia para la cual se va a transmitir. Los controles de modo de emisión son compartidos con el receptor visto anteriormente, ya que no es normal transmitir en un modo y recibir en otro. Bien, pues a partir de aquí cortamos este vídeo para no hacerlo muy largo y en el siguiente hablaremos de los controles del controlador receptor de llamada selectiva digital. Cualquier duda que tengáis, por favor, me la hacéis llegar por correo electrónico.